Amigos, me veo obligado a comenzar con una pequeña advertencia. El video de hoy no es apto para personas sensibles. Pido disculpas de antemano a todos los espectadores y suscriptores que siguen mi canal desde hace tiempo, porque el contenido de hoy es extremadamente duro. Algunos detalles pueden provocar rechazo físico, por no hablar del profundo malestar psicológico que es imposible borrar de la memoria. Hoy hablaré de las prácticas repugnantes y perversas que existen dentro de una secta totalitaria que ha extendido sus tentáculos a casi todos los ámbitos de la sociedad en muchos países civilizados. Los adeptos de esta secta no son en absoluto seguidores ingenuos ni personas comunes engañadas para entrar en un culto, como suele imaginarse de manera estereotipada. Al contrario, se trata de individuos bien preparados, a menudo adinerados y muy activos socialmente, entre los que hay miembros de las fuerzas de seguridad, políticos, empresarios influyentes, figuras religiosas y periodistas. Es una organización cohesionada y orientada a un propósito, que actúa con una estrategia clara y una jerarquía interna bien definida. Y diré más. Algunos de ellos son sus sacerdotes, diputados y agentes de inteligencia, aquellos que predican sermones, redactan leyes y se supone que deben garantizar su seguridad, aquellos que tienen acceso al maletín nuclear y quienes asesoran a los líderes de los estados. Y estas personas se han hundido no solo en la suciedad, sino en un verdadero pantano nauseabundo, tan repugnante y alejado de cualquier norma moral, que cuesta siquiera llamar lo que ocurre algo mínimamente humano. Lo que estoy a punto de revelar implica rituales de iniciación profundamente humillantes que unen a estos individuos entre sí. No es propio de mí hurgar en la ropa sucia de otros, y este material no trata sobre otro escándalo o chisme hecho para ganar atención. Seré sincero, a mí mismo me resultó sumamente repulsivo profundizar en todos estos hechos, pero no podía ignorarlos, porque precisamente en los detalles que han salido a la luz se esconde algo de importancia fundamental, la base de toda la jerarquía interna de esta secta. Aquí está su secreto principal, un instrumento de control oculto que les permite mantener atados incluso a las personas más influyentes dentro del aparato estatal. Y esta información es estratégicamente vital para todos aquellos que intentan enfrentarse a estos maníacos y sádicos que han destruido la vida de muchísima gente. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero compartir una noticia importante, gracias a la cual ha sido posible la realización del video de hoy. Quienes siguen mis videos desde hace tiempo saben que mi equipo y yo llevamos ya bastante tiempo realizando una investigación independiente y minuciosa sobre las actividades de un grupo de personas extremadamente peligroso, del que precisamente vamos a hablar hoy. Se presentan como luchadores contra sectas, como activistas anticulto, pero en realidad ellos mismos exhiben todos los rasgos de una secta totalitaria radical. Jerarquía rígida, control total y sumisión absoluta a su líder. El núcleo de esta estructura se encuentra en Rusia y está representado por la organización Rasirs, así como por el Centro de Estudios Religiosos en nombre de San Ireneo de León, ambos encabezados por el conocido experto en sectas Alexander Dworkin. Él ha formado a su alrededor una red de adeptos leales entre anticultistas, periodistas y otros colaboradores de sus acciones, no solo en Rusia, sino también en Ucrania y en mi país natal, Chequia, en Eslovaquia, Francia, Alemania e incluso en Estados Unidos.
Bajo la dirección de su líder permanente, este grupo organizado lleva más de 30 años desarrollando actividades destructivas y extremistas. Durante ese tiempo, no solo han logrado infiltrarse profundamente en las estructuras religiosas y estatales de Rusia, sino también construir una poderosa red de influencia dentro y fuera del país. Todo esto ya ha dado lugar al despliegue de una enorme máquina represiva que está triturando vidas humanas por toda Rusia. Ya he hablado en varias ocasiones sobre Dworkin y su organización en mis videos. Les recomiendo, por ejemplo, el episodio titulado Doctor Maligno, el mayor genio, que les dará una visión completa de quién es este individuo y cuáles son sus verdaderas intenciones. En este video se analiza en detalle no solo su perfil psicológico, sino también los métodos de manipulación que utiliza y sus ambiciosos planes a largo plazo. Y ahora pasemos a la noticia en sí. Gracias a nuestros esfuerzos sistemáticos por exponer las actividades de Dworkin y su secta, hemos logrado captar la atención de uno de los grupos internacionales de periodistas de investigación más respetados. Un equipo conocido por una serie de revelaciones de alto perfil que han cambiado el curso de los acontecimientos en distintas regiones del mundo. La toma de conciencia sobre la magnitud y la realidad de la amenaza que representa la red de organizaciones anticulto les motivó a sumarse a nuestra investigación, lo que ha acelerado considerablemente la recopilación y el análisis de datos. Me alegra saber que ahora contamos con profesionales del más alto nivel. Su experiencia, herramientas y recursos nos permiten estudiar los materiales con mayor profundidad, identificar nuevas conexiones y confirmar la información obtenida previamente para llegar al verdadero alcance de lo que está ocurriendo. Gracias a su participación, nuestra investigación ha alcanzado un nivel completamente nuevo y ya tenemos los primeros resultados, como habrán notado por los últimos acontecimientos. Todo esto nos da esperanza de que la justicia por fin prevalecerá. Y lo que es especialmente importante, la presencia de este grupo respetado de periodistas ha animado a algunos exadeptos de la secta de Dworkin a comenzar a establecer contacto y poco a poco a compartir información valiosa, revelando los mecanismos internos y proporcionando testimonios de primera mano sobre lo que ocurre a puertas cerradas. Por ahora, no podemos hacer públicas en su totalidad sus declaraciones ni las comunicaciones filtradas, por razones de seguridad de esas personas, ya que en la secta de Dworkin todavía quedan figuras demasiado influyentes, y no solo en Rusia, sino también en algunos otros países. Sin embargo, algunos elementos clave de esos testimonios sí los he incluido en el video de hoy. Lo justo para que quede claro con qué estamos tratando. Con el tiempo sabrán más. Lo que se va a exponer hoy ya es suficiente para hacer reflexionar a muchas personas en todos los niveles de la sociedad. Pero al mismo tiempo, esto ni siquiera es la punta del iceberg. Es solo el comienzo. Creo que en un futuro cercano serán testigos de una serie de revelaciones impactantes. A primera vista, pueden parecer acontecimientos separados, sin relación entre sí, pero en realidad, todos son eslabones de una misma cadena, y pronto verán cómo se conectan. Todo lo que contaré a continuación forma parte de una realidad documentada, que existe en paralelo a nuestra vida cotidiana, pero permanece oculta tras las fachadas de oficinas respetables, aulas universitarias, despachos de funcionarios y nobles declaraciones de personas respetadas. Sinceramente, pensaba que ya nada podía sorprenderme, que ya había visto el fondo de esta secta. Pero entonces, desde ese fondo, volvió a golpear Dworkin. Para comprender de verdad la profundidad de lo que está ocurriendo y percibir mejor el contraste,
Voy a recordar brevemente quién es esta persona. Dworkin es profesor de sectología y dirige un departamento entero de misionología. Fue él quien introdujo el término secta totalitaria destructiva y formuló sus características principales. Se presenta como un luchador implacable contra las sectas peligrosas, alguien que supuestamente vela por la seguridad de la sociedad. Su nombre es bien conocido. Lo citan los medios de comunicación, lo invitan como experto a los canales nacionales, la Iglesia le otorga permisos y el FSB lo llama para dar conferencias. Forma parte de consejos consultivos gubernamentales, se le consulta durante la redacción de nuevas leyes y se le incluye en los grupos de trabajo para su implementación. Da conferencias a estudiantes, transmite su experiencia y su moral a la nueva generación. Y en la iglesia donde oficia como acólito, sale con su sotana ante los feligreses y habla sobre la pureza de la fe y la moralidad. Pero basta con apagar las cámaras y cerrar las puertas para que comience una historia completamente distinta, una que las fuentes oficiales prefieren ignorar, a pesar de que esta información ya se está viralizando activamente en redes sociales. El hecho es que hace un tiempo comenzaron a aparecer en Internet videos testimoniales de personas que fueron víctimas de Alexander Dworkin. Tras ver ese material, es difícil contener el impulso de vomitar. Imaginen a un hombre que por la mañana da clases en la universidad. Su camisa está perfectamente planchada, cristales de las gafas pulidos hasta brillar, barba cuidadosamente peinada, un pañuelo de tela en el bolsillo, lavado y almidonado hasta crujir. Les habla a los estudiantes sobre el peligro de los cultos, sobre cómo las sectas destruyen familias, la terrible amenaza que representan para la sociedad los sectarios, porque podrían ser potenciales maníacos, asesinos o narcotraficantes. Les cuenta que lleva 30 años luchando heroicamente contra estos tumores cancerosos en el cuerpo de la sociedad. Pero una vez que se cierran las puertas del aula, se limpia la boca con ese pañuelo y de pronto se vuelve marrón. Dworkin lo destrozó y, al cabo de un par de meses, liberaron a sus padres. Más tarde, un amigo me contó lo que le había costado. Me contó lo que Dworkin le obligaba a hacer. Han pasado ya varios años, pero aún hoy me cuesta hablar de ello. Le obligaba a mantener relaciones sexuales, le obligaba a comer su mierda y él mismo se la comía con deleite. Según mi amigo, eso era lo que más excitaba al profesor. Y se corría precisamente mientras comía las heces. Y si mi amigo tenía heces líquidas durante sus juegos sexuales, el profesor se enfadaba mucho y le acusaba de haberle arruinado el placer. Después de esos encuentros, mi amigo vomitaba constantemente. Luego, ese mismo hombre, después de cambiarse tras sus clases, se apresura con una nueva vestimenta hacia la iglesia. Según el horario, le toca dar un sermón. Ahora lleva puesta una sotana bordada con hilos dorados. Sermón, compasión, perdón. Todo parece correcto y solemne, tal como debe ser, pero detrás del altar, la historia es completamente distinta. Si alguien en la iglesia, en quien Dworkin había puesto el ojo, se oponía a sus perversiones, al homosexualismo y al consumo de heces, simplemente lo expulsaban o lo despojaban de su rango clerical. Si tienen estómago fuerte, les recomiendo ver ambos testimonios completos. Están disponibles públicamente. Solo así podrán comprender plenamente la realidad de lo que está ocurriendo. Para mí, es un verdadero shock saber que los sermones de Alexander Dworkin resuenan en los templos, que él habla sobre moral y fe. ¿Pueden imaginarlo? Un manipulador, sádico, pedófilo y coprófilo, de pie detrás del altar, con una cruz en el pecho predicando sobre Jesucristo, mientras en algún lugar cercano, entre la multitud de feligreses, están sus víctimas silenciosas. Personas que ahora tendrán que vivir con ese trauma psicológico por el resto de sus vidas. Y sin embargo, Dworkin es una figura que, en los medios ortodoxos rusos, ya ha sido prácticamente rodeada de un halo de santidad, servidor de la Iglesia y de la verdad.
que lucha contra supuestas sectas peligrosas en nombre de la pureza de la fe. Pero los testimonios de sus víctimas que han salido a la luz presentan una imagen completamente diferente. Y como ya saben, lo que rodea a Dworkin no es el aroma del incienso, sino un hedor del que apenas puedes contener las arcadas. Saben, después de escuchar todo esto, solo viene un pensamiento a la mente. Solo quiero decirle a Dworkin: Alexander, o te quitas la sotana, o deja de comer mierda. Perdón por la dureza de las palabras, pero es difícil contener las emociones cuando se trata de cosas así. Aunque saben, teniendo en cuenta los diagnósticos psiquiátricos confirmados de Dworkin, no sorprende que a esta lista se hayan sumado también la coprofilia. Para quienes no estén familiarizados con este término, lo explico brevemente. La cropofilia es un trastorno psicosexual en el que una persona experimenta excitación o satisfacción sexual a través del contacto con excrementos, ya sea por su apariencia, su olor o por acciones relacionadas con ellos. Según los testimonios de las víctimas, en el caso de Dworkin, esta desviación adoptó una forma particular. Alcanza la satisfacción sexual exclusivamente en situaciones de consumo mutuo de heces con su pareja. Es decir, cuando obliga a su pareja a comer sus excrementos o cuando él mismo come los excrementos de su pareja. Los psicólogos explican este comportamiento como el resultado de conflictos internos profundos. A menudo se trata de secuelas de traumas infantiles tempranos, patrones asociativos distorsionados o graves trastornos psicológicos durante etapas clave del desarrollo de la personalidad. Es totalmente posible que algo traumático le haya ocurrido a Dworkin a una edad temprana. ¿Qué exactamente? No voy a especular. En el psicoanálisis clásico existe la idea de que este tipo de desviación puede tener su origen en etapas muy tempranas del desarrollo del niño, alrededor del año y medio a los 3 años, cuando se forman los mecanismos básicos de control y la relación de una persona con los límites y las normas. Esta teoría concuerda bien con las observaciones de especialistas contemporáneos, quienes señalan que las personas con este tipo de trastornos suelen estar obsesionadas con dos cosas: un deseo obsesivo de transgredir los tabúes sociales y una necesidad patológica de ejercer control sobre los demás. Solo así logran sentirse importantes e influyentes. Si tomamos en cuenta los diagnósticos oficiales de Dworkin, ciclotomía, una forma de psicosis maníaco-depresiva, desarrollo patológico de la personalidad e infantilismo psicofísico, su camino hacia una forma tan extrema de control se vuelve psicológicamente comprensible. Una personalidad infantilizada, con límites personales alterados y episodios maníacos, busca afirmar su poder del modo más humillante posible para los demás. Es un caso clásico de compensación por una profunda sensación de inferioridad mediante el dominio total. Todo esto podría haberse quedado como un asunto estrictamente personal o un problema médico del propio Dworkin. Pero el problema es que él obliga a otros, a menudo personas vulnerables e incluso niños, a participar en estas prácticas, utilizando su estatus, influencia, presión y tácticas de miedo. En esencia, estamos hablando de un sádico que tortura metódicamente a las personas y destruye sus vidas sin piedad. Simplemente no tiene justificación. Si se analiza toda la actividad pública de Dworkin a través del prisma de sus rasgos psicológicos, diagnósticos conocidos y tendencias como la coprofilia, se vuelve evidente cómo su patología interna se refleja en todas sus acciones. Amparado en una retórica de purificación de la sociedad de sectas peligrosas, en realidad es él quien ensucia y envenena todo a su alrededor.
No es casualidad que haya sido precisamente Dworkin quien inventó y utilizó activamente la etiqueta de secta totalitaria destructiva para marcar a cualquiera que demuestre siquiera un mínimo de pensamiento crítico e independiente. Dworkin y sus seguidores, entre los anticultistas y periodistas, difunden regularmente en el espacio informativo materiales descaradamente calumniosos y demonizantes que difaman a ciudadanos respetables. Toda su estrategia mediática está orientada a humillar al máximo a sus víctimas. En su arsenal siempre están las tácticas más sucias y bajas: ataques personales, fabricación de escándalos sexuales, acusaciones infundadas de delitos graves. Siempre eligen imágenes que se graban fácilmente en la memoria y eluden el pensamiento crítico, las etiquetas más repulsivas: suicidas, narcotraficantes, violadores, pedófilos. Al principio, presentan estas afirmaciones como meras hipótesis, tal vez, probablemente, pero tras solo un par de artículos, al citarse entre ellos, comienzan a presentarlos como hechos incuestionables, porque nadie se va a molestar en investigar quién fue la fuente original de esa mentira. Los articulillos que él y sus adeptos producen en serie, perdón, pero no puedo llamar a eso periodismo, siguen siempre la misma fórmula tóxica: cero pruebas, mucha manipulación emocional y palabras clave agresivas y repulsivas como secta, lavado de cerebro y control mental. Quienes han leído al menos una vez esas publicaciones demonizantes de los anticultistas saben que todas dejan al mismo repugnante regusto característico, como si fueran suciedades disfrazadas de artículos analíticos. Los hechos se tergiversan, se sacan de contexto, y si no hay datos comprometedores concretos, simplemente se inventan acusaciones. El gurú Dworkin señala el objetivo, lanza una nueva narrativa difamatoria, y sus sectarios la replican de inmediato, amplificándola con nuevos detalles que también nacen exclusivamente en su imaginación. Se aprovechan del hecho de que casi nadie se toma el tiempo de verificar todo ese flujo de disparates y especulaciones que difunden. Toda esta estrategia está orientada a destruir la reputación, a arrastrar por el fango a ciudadanos respetables. Observemos cómo todo se repite de manera fractal. Lo que hay dentro de Dworkin es lo que él proyecta hacia afuera, sin vergüenza, sin conciencia, sin principios morales. Se llega al absurdo. A partir de pseudopericias elaboradas por los seguidores de Dworkin, en las que ellos citan artículos difamatorios que ellos mismos escribieron en los medios, se fabrican causas penales y acusaciones de extremismo. Y para legalizar todo esto, impulsan leyes que amplían su poder. Con sus acciones, Dworkin y sus adeptos están literalmente destruyendo personas. Quiebran la psique, aplastan reputaciones, arruinan carreras y vidas de ciudadanos honestos. Si cree que esto no le afecta, está profundamente equivocado. Lo más probable es que ya forme parte de los que Dworkin ha clasificado como sectarios. Basta con practicar yoga, interesarse por la medicina alternativa, creer en la astrología o simplemente tener una visión del mundo distinta a su rígido modelo religioso, y en su sistema de coordenadas automáticamente pasa a ser un elemento potencialmente peligroso que, según sus convicciones, debe ser aislado de la sociedad. Pero eso no es todo. Dworkin no se limita al ámbito mediático.
Regularmente imparte conferencias para sacerdotes, agentes del FSB y funcionarios del Departamento de Lucha contra el Extremismo, y participa en transmisiones con blogueros populares como experto. Y allá donde va, difunde su ideología tóxica, enseñando a los demás a temer, despreciar y odiar a cualquiera que él mismo etiquete como sectario peligroso. Sus mentiras y su retórica venenosa se infiltran en todos los ámbitos de la sociedad, como si tuviera la misión de manchar con sus excrementos todo lo que toca. En Vologda afirma que los neopentecostales son una de las amenazas más aterradoras para el mundo. En Chelyabinsk llama a los mormones una corporación empresarial que trabaja para la CIA, es decir, espías peligrosos de los que hay que deshacerse. En Jabarovsk enseña cómo discutir con los sectarios, porque todas las sectas son una falsificación. En un seminario en Bulgaria, Dworkin declara sin apelación: los niños en las sectas son rehenes, objetos de explotación y de deseos sexuales. Ni una sola prueba, ningún hecho, solo palabras altisonantes que siembran pánico y odio. Esto suena especialmente absurdo viniendo de alguien que, según los testimonios de sus víctimas, él mismo es un pedófilo. En efecto, resulta que un pedófilo acusa públicamente y sin pruebas a personas inocentes de aquello de lo que él mismo es culpable. Es el colmo de la hipocresía. Pero su actividad destructiva no se limita a acusaciones puntuales. Todos aquellos que, según su definición de pseudoexperto, entran bajo la etiqueta de sectarios, son declarados enemigos que deben ser eliminados comparándolos con un tumor canceroso en el cuerpo de la sociedad. Resultan evidentes los paralelismos con épocas en las que grupos enteros de personas eran declarados subhumanos y parásitos, justificando así su persecución y exterminio físico. ¿Cuáles son las consecuencias de esta retórica deshumanizadora de Dworkin? Sus palabras son como chispas en hierba seca, encendiendo un odio que termina en derramamiento de sangre. Incendios provocados en casas de oración, palizas a creyentes que no pertenecen a la religión oficial del país, acoso a sus hijos, asesinatos. Estos no son hechos aislados, son el rastro de Dworkin. Solo en año y medio tras sus conferencias y publicaciones, se registraron en Rusia cerca de 500 casos de odio e intolerancia religiosa. Y esos son solo los casos oficialmente documentados. Y en un solo país. Cada día hay nuevas víctimas. Él no dice abiertamente: cometan actos violentos, maltraten, maten. Pero hace algo más. Mediante manipulaciones y técnicas de influencia sobre la conciencia que domina a la perfección, crea en la mente de las personas la imagen del enemigo. Les hace creer a ustedes mismos que ciertos grupos de personas seleccionados por él no tienen derecho a existir. Es inconcebible pensar que, con sus capacidades analíticas, no sea consciente de las consecuencias catastróficas de su actividad. Las personas son sometidas a violencia física, pierden sus empleos y hogares, se les despoja de sus derechos y libertades fundamentales, se convierten en blanco de agresiones, enfrentan cargos penales, son encarceladas, sus hijos quedan huérfanos, pero su respuesta no muestra más que una fría indiferencia. ¿Qué es esto, sino una manifestación clásica del sadismo clínico? La actividad de Dworkin no solo son palabras, es terrorismo informativo en su forma más pura. Es un sembrador profesional de odio, un auténtico extremista. Su lógica es simple. ¿Cómo esconder eficazmente tu propio extremismo? Comienza una lucha pública contra él. Y lo mismo con las sectas.
¿Cómo ocultar que tú mismo has creado una secta totalitaria y rígida? Comienza a luchar contra las sectas. Es asombroso que representantes de instituciones estatales y de las fuerzas del orden, al tomar decisiones o dictar sentencias basadas en los consejos y las pericias de Dworkin, ignoren un hecho evidente. Dworkin interpreta el mundo entero a través del prisma de su trastorno mental. Además, su diagnóstico le prohíbe de manera categórica ocupar cargos de liderazgo. Su percepción de la realidad está fundamentalmente distorsionada, entre otras cosas, debido a una marcada falta de empatía, y esto constituye una forma totalmente distinta de percibir el mundo. La pregunta más importante es, ¿por qué personas mentalmente sanas que ostentan el poder están llevando a cabo su agenda destructiva? Antes de él, el término secta ni siquiera se utilizaba de forma masiva y mucho menos con esa carga negativa y estigmatizante. Pero hoy en día lo repiten sacerdotes, ciudadanos comunes y funcionarios públicos. Es como una huella personal y por ella se puede determinar fácilmente dónde pisó Dworkin. Él estableció la agenda, hizo de esto su trabajo, su misión. Durante 30 años, día tras día, sin descanso, de forma sistemática, coherente. Incluso el presidente de Rusia, quien durante muchos años había declarado públicamente su apoyo a la libertad religiosa y a la igualdad entre confesiones, en algún momento empezó a hablar con las palabras de Dworkin. ¿Y a dónde ha llevado todo esto? Si no están al tanto de lo que ocurre en Rusia, miren las noticias sobre la situación de las organizaciones religiosas o sociales que se convirtieron en blanco de Dworkin. Observen lo que está pasando incluso con otras religiones aparte de la dominante, por ejemplo, con el Islam y los musulmanes. Redadas constantes, deportaciones, presión sistemática. En esencia, están siendo literalmente expulsados del país. Y eso que el Islam es una religión mundialmente reconocida. ¿Qué decir entonces de las minorías nacionales, cuyos representantes o bien son encarcelados o se ven forzados a abandonar el país? Esta es la realidad a la que ha llevado la actividad de un inquisidor como Dworkin. Especialmente revelador es el caso de los testigos de Jehová, que gracias a los esfuerzos de Dworkin, fueron reconocidos a nivel legislativo como una organización extremista. ¿Cómo fue posible? Porque los informes periciales lo redactan personas de Dworkin. La opinión pública es moldeada por sus adeptos en los medios de comunicación. En los organismos de lucha contra el extremismo trabajan sus partidarios, y entre quienes toman decisiones hay antiguos alumnos suyos. Antes de la campaña de Dworkin para desacreditar a los testigos de Jehová, eran conocidos como una denominación pacífica y respetuosa de la ley, que no suscitó ninguna preocupación entre las fuerzas del orden. Sin embargo, él aplicó su método ya probado. Primero, crear una atmósfera de odio mediante discursos manipuladores sobre el lavado de cerebro y terror sectario. Luego, provocar una ola de violencia física contra los creyentes. Y finalmente, consolidar legalmente la represión mediante el reconocimiento oficial del grupo como extremista. Como resultado de toda esta actividad de Dworkin, más de 700 miembros de la organización religiosa Testigos de Jehová han sido objeto de procesos penales. Según los datos actuales, hay 27 personas mayores de 60 años recluidas en colonias penitenciarias, centros de detención preventiva y centros especiales para condenados a trabajos forzados. Muchos de ellos son personas con discapacidad o enfermedades graves. Se sabe que al menos 12, y según algunas fuentes, 13 personas han muerto mientras estaban bajo investigación. Y ahora pregúntense simplemente, ¿quién en su sano juicio trataría de infligir a las personas un sufrimiento que podría llevarlas a la muerte?
¿Quién se alegra de que ancianos, a veces con discapacidad, sean detenidos, encarcelados, humillados, privados de atención médica y enviados a morir entre los muros de las prisiones? Alguien podría decir, debe de tratarse de un error. No, no es un error. Es una elección deliberada. Es un método. Aquí es importante llamar a las cosas por su nombre. Las personas que disfrutan del sufrimiento ajeno no pueden ser defensores de la moral, ni protectores de la sociedad. Son sádicos, maníacos, sociópatas. Y eso es exactamente lo que es Alexander Dworkin en su esencia y su círculo más cercano. Porque para construir su imperio de sádicos, se rodeó de otros como él. Por ejemplo, en Ucrania, su figura clave es Irina Kremenovska. Hablé de ella en detalle en mi video anterior en este canal. Al igual que Dworkin, comenzó supuestamente con una lucha contra las sectas, pero muy pronto quedó claro, no son las sectas lo que le molesta, lo que busca es control. Y las herramientas son las mismas. Artículos que etiquetan a diversas personas como zombificadas, a las organizaciones como totalitarias y a sus ideas como peligrosas. No solo repite las tesis de Dworkin, las copia hasta las comas. Los manuales de Razir son para Kremenovska como una Biblia de cabecera. Listas negras de sectas, estigmatización de organizaciones, presión sobre los tribunales, todo según las mejores tradiciones de Dworkin. Además de la clara tendencia en la retórica de Kremenovska a centrarse en temas relacionados con los excrementos, posiblemente explicada por la influencia de su mentor coprófilo, hay otro hecho que vale la pena destacar. Kremenovska comenzó su carrera activista con la caza de perros. Según medios ucranianos, Kremenovska estuvo involucrada en el asesinato de más de 100 perros. En uno de los foros de cazadores de perros se conserva un mensaje suyo en el que llama a los gritos y gemidos de los perros envenenados por ella una sinfonía. Es un caso clásico, bien conocido por los psiquiatras. Muchos maníacos comienzan con la crueldad hacia los animales y luego pasan a ejercer violencia sobre personas. Así fue con Kremenovska. Al parecer, al no encontrar suficiente satisfacción en la muerte dolorosa de perros, pasó a centrarse en los seres humanos. Ahora ya no prepara veneno para perros. Su trabajo diario consiste en fabricar acusaciones falsas, respaldadas por peritajes inventados por ella misma, y ejercer presión sobre las fuerzas del orden y el sistema judicial de Ucrania. Dworkin no construyó simplemente un culto personal, construyó un modelo, un sistema en el que cada adepto actúa como su doble. Lo imitan todo, entonaciones, términos, tácticas, desde las frases hasta las acciones. Y así, personas infectadas por su veneno ya están sentadas en otros países. Envían denuncias, escriben artículos, impulsan leyes, convierten la democracia en dictadura. En Chequia, una de las seguidoras de Dworkin y Kremenovska es una periodista conocida por sus materiales escandalosos y supuestamente reveladores sobre los cultos. La conexión lingüística e ideológica de la secta de Dworkin es muy evidente. En los artículos de esta periodista se usan exactamente las mismas técnicas retóricas y formulaciones que utilizan Dworkin y sus seguidores. Ella refleja su enfoque, deshumaniza a las mismas organizaciones, difunde su ideología y, siguiendo el mismo patrón, adquiere rápidamente el estatus de experta en sectas, basándose en la misma retórica manipuladora. El lenguaje del odio no solo se ha convertido en su estilo, sino también en su política editorial. Y últimamente, su obsesión con temas relacionados con la violencia y los asesinatos se ha vuelto cada vez más evidente.
Los tiroteos escolares se han convertido en su manía personal. Vuelve a este tema una y otra vez, describiendo los hechos con detalle. Da la impresión de que hablar sobre estas tragedias se transforma para ella casi en una fetichización de la muerte infantil y de la violencia contra los niños, como un criminal que regresa al lugar del crimen para revivir una y otra vez el sufrimiento de quienes asesinó. A su vez, esta periodista está vinculada con otro destacado representante de la secta de Dworkin en Chequia, quien también ha hecho referencia a Kremenovska en más de una ocasión en sus videos. ¿Y quién es esta persona? En las mejores tradiciones de las perversiones de Dworkin, su nombre ha resonado por toda Chequia tras las recientes revelaciones: pedofilia, fraude, drogas y satanismo. Los niños africanos a los que supuestamente ayudaba resultaron ser sus víctimas, y los ciudadanos checos, donantes engañados. Miren este video para conocer en detalle cómo maltrataba a niños bajo la apariencia de una actividad voluntaria, mientras los ciudadanos checos le brindaban apoyo financiero con la esperanza de ayudar a los niños africanos. Siguiendo los pasos de su gurú, creó una página web y numerosos portales de blogs y periodísticos, donde, utilizando la misma retórica de Razirs, deshumaniza a diversas organizaciones y hace todo lo posible por lograr su liquidación y la persecución de individuos concretos, incluida la persecución física que, según testigos, él mismo lleva a cabo personalmente. Aparece en los medios de comunicación como un experto en sectas y publica libros en los que la pseudociencia y la esquizofrenia conviven en cada página. Y por supuesto, al igual que Dworkin, sueña con infiltrarse en el sistema legislativo para llevar a cabo su plan de socavar la democracia también aquí, en Chequia. Como pueden ver, Dworkin, al construir su secta con el objetivo de expandir su poder mucho más allá de las fronteras de Rusia, lo planeó todo hasta el más mínimo detalle. Entendió perfectamente que para tener una influencia real, necesitaba una máquina represiva bien engrasada y en rápido crecimiento. Un sistema coordinado donde cada engranaje funciona en sincronía. Unos escriben, otros difunden, otros ejecutan. Algunos lavan el cerebro al público, mientras que otros ejecutan las órdenes. Se involucra a los periodistas para hacerlo sonoro, a los abogados para hacerlo legal y a los funcionarios para hacerlo impune. Todo ha sido planeado. Dworkin construyó metódicamente su propio sistema de influencia y presión. Su poder hace tiempo que trascendió los límites de las cátedras universitarias y del espacio mediático, alcanzando una escala internacional. Una prueba de ello es su elección como vicepresidente de FECRIS, una organización con estatus consultivo ante el Consejo de Europa, y como asesor especial del Consejo Económico y Social de la ONU. Este nombramiento fue un paso estratégico clave para expandir la influencia de su estructura. FECRIS, en su momento, le abrió a Dworkin las puertas a comunidades expertas y organismos gubernamentales europeos y estadounidenses. Siempre buscó deliberadamente acceso a las entidades de poder y trató de reclutar en su secta a la mayor cantidad posible de seguidores de las élites gobernantes, porque son precisamente las élites gobernantes las que otorgan a su secta un poder sin precedentes sobre las personas. Un ejemplo de ello es el discípulo de Dworkin, Alexander Konovalov, quien, tras convertirse en ministro de Justicia de la Federación de Rusia, nombró a su mentor Dworkin como jefe del Consejo de Expertos para la realización de peritajes religiosos estatales ante el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia. Actualmente, esta persona ocupa el cargo de juez del Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia. ¿Qué se puede esperar de la justicia en un país donde un juez del Tribunal Constitucional es discípulo de una figura tan odiosa? ¿De qué tipo de democracia se puede hablar si el líder de una secta totalitaria y sus seguidores se convierten en asesores de los servicios secretos y de los cuerpos de seguridad? En tales condiciones, solo se puede hablar de una mierdocracia.
¿A qué ha llevado todo esto? Como podemos ver ahora, a las auténticas represiones. En esencia, una persona con inclinaciones patológicas evidentes ha puesto en marcha en el país una máquina represiva al estilo de las peores prácticas soviéticas de 1937. ¿Por qué menciono todos estos hechos y conexiones? Para que comprendan que no hablo simplemente de un psicópata ruso, líder de un culto. Hablo de cómo un culto se transformó en una red transnacional, de cómo la pseudopericia se convierte en un arma, de cómo detrás de una sotana y una pseudociencia puede esconderse no solo ignorancia, sino un terror real, tangible y con un marco ideológico definido. Para que entiendan cuán grande es la influencia de la secta de Dworkin, lo explicaré así. Hoy tienen el poder de etiquetar como secta a cualquier grupo de personas que elijan. ¿Lo oyen? A cualquiera. Y eso será legal. Luego podrán exigir que ese grupo de ciudadanos respetuosos de la ley sea juzgado como extremista. Y eso también será legal. Y luego a esas personas inocentes les irrumpen los servicios especiales en casa a primera hora de la mañana, simplemente porque a un coprófilo con delirios de grandeza así le dio la gana. Y eso también será legal. Digo todo esto también para que comprendan la verdadera magnitud e influencia de esta peligrosa secta, con adeptos en todo el mundo, para que vean quiénes son en realidad los que tejen esta red y se escudan en la actividad anticulto, para dar rienda suelta a sus inclinaciones sádicas ocultas y a su patología obsesiva por causar sufrimiento a las personas. Sádicos moralmente castrados que encontraron una forma legal de encubrirse. Dicen que el movimiento anticulto es para proteger a la sociedad, pero se les escapó una palabra clave: humano. Es un culto antihumano, cuyo objetivo no es solo suprimir por completo los derechos y libertades de las personas, sino lograr el control total. Alexander Dworkin no fue el primero en idear este enfoque, simplemente lo perfeccionó. Tomó un esquema antiguo y le puso una nueva sotana. Este método lo tomó de quienes ya habían demostrado su eficacia en la práctica, los ideólogos del Tercer Reich. Para ser más precisos, su modelo a seguir fue el pastor protestante Walter Künneth, quien en las décadas de 1920 y 1930 dirigió el Centro Apologético en Alemania. Fue él quien comenzó a suministrar al Ministerio del Interior del Reich, al Ministerio de Propaganda y a la Gestapo informes pseudoexpertos calumniosos e información sobre las opiniones políticas de diversas comunidades religiosas. Su organización elaboraba listas: quién era peligroso, quién debía ser vigilado y quién eliminado. Dworkin no solo copió este modelo, implementó meticulosamente todo el esquema de acción, reproduciendo paso a paso cada etapa, desde la elaboración de listas de sectas hasta la organización de represiones. Refinó esta metodología durante 30 años. Hoy, el modelo nazi perfeccionado de Dworkin funciona con éxito, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es decir, Dworkin y su red totalitaria actúan siguiendo una copia exacta de los antiguos manuales nazis. Los mismos principios, las mismas técnicas, el mismo resultado. La historia ya ha visto esto antes. ¿Entienden ahora quién es realmente Dworkin? ¿A quién está siguiendo? Pero, ¿saben qué es lo más aterrador de toda esta historia? La forma en que Dworkin ha desplegado su Reich coprofílico en la sociedad moderna. Al repasar una vez más toda la magnitud de los actos atroces de Alexander Dworkin y las consecuencias de su actividad, violencia física, moral y sexual, torturas, humillaciones públicas, obsesión maníaca por el poder y deseo de someter a los demás, surge una comparación bastante evidente.
Por el nivel de crueldad perversa, quizás solo Hitler podría equipararse a él. Y aquí hay un hecho que encaja sorprendentemente bien en este contexto. Según diversas fuentes, Hitler también tenía una inclinación hacia la coprofilia. Las conclusiones las dejo a ustedes. La estructura jerárquica de Dworkin, su secta totalitaria con búsqueda de poder absoluto, es el resultado de 30 años de trabajo. El sadismo, las tendencias maníacas, la coprofilia, perversiones que exceden los límites de la comprensión humana, se convirtieron para él en el fundamento sobre el que construyó su secta. Y aquí radica el punto clave en el que quisiera detenerme con más detalle. En la satisfacción de sus impulsos patológicos, Dworkin fue mucho más allá. Hizo de la coprofilia la base y la piedra angular de su secta. Según algunos exmiembros de la secta, estas prácticas gastronómicas pervertidas se convirtieron en un ritual de iniciación, una especie de ingreso a los grandes misterios y conocimientos secretos de la organización. Se cree que a la persona que pasa por esta iniciación se le revelan los secretos para controlar a la sociedad, manipular destinos y vidas ajenas, y por lo tanto, obtener un poder prácticamente ilimitado. Si abstraemos y razonamos lógicamente, la existencia de un ritual de iniciación de este tipo parece ser la única explicación posible para la extraordinaria cohesión entre todos los cómplices de Dworkin y su completa lealtad al líder. Ahí está la quid de la cuestión, como resulta. Al parecer, Dworkin tomó prestada la idea del rito de iniciación de la mafia. Para quien no lo sepa, en la mafia, para ser aceptado como uno de los suyos, hay que cometer un asesinato en presencia de testigos. Así, la mafia obtiene material comprometedor y control absoluto sobre la persona. Pero Dworkin sustituyó el pacto de sangre por su propia versión, un pacto de mierda, que hizo el ritual mucho más eficaz. Porque una cosa es ir a prisión por un asesinato, pero otra muy distinta es que todo tu entorno se entere de que comiste heces conscientemente. Y ya ni hablar de la perspectiva de acabar en prisión, donde todos sabrán que eres coprófilo. Por eso los sectarios de Dworkin se defienden unos a otros con tanta ferocidad. Piénsenlo bien. ¿Por qué las personas vinculadas a Dworkin, políticos, jueces, abogados, representantes de las fuerzas de seguridad, periodistas, otros anticultistas, se esfuerzan hasta el extremo por proteger sus intereses? ¿Qué los impulsa a escribir loas en su honor, creando prácticamente hagiografías sobre sus logros? ¿Por qué sus cómplices de la nada obtienen respaldo entre ciertos agentes de seguridad o figuras políticas? Además, esto explica la invulnerabilidad del propio Dworkin. Queda claro por qué goza de tal autoridad entre algunos funcionarios del Estado y agentes del FSB. ¿Por qué gana juicios con facilidad? ¿Por qué sus acciones ilegales son ignoradas? ¿Y por qué dentro de su país se le permite actuar con total impunidad? En medio de una poderosa oleada informativa y una cascada de revelaciones que han caído recientemente sobre Dworkin, ahora que la verdad sobre sus actividades está saliendo a la luz, lo más sensato y ventajoso para cualquiera de sus cómplices sería simplemente desvincularse del líder, o al menos mantenerse en las sombras para no atraer atención innecesaria. Sin embargo, lo que observamos es justo lo contrario. Sus adeptos graban videos en apoyo mutuo, escriben comentarios y artículos, atacan a los críticos comunes y comparten activamente publicaciones dentro de su círculo, haciendo todo lo posible para que su punto de vista y sus justificaciones alcancen una audiencia aún mayor.
Es paradójico, pero los adeptos de Dworkin, incluso cuando ellos mismos se encuentran en el centro de la crítica pública y enfrentan acusaciones directas de actividades ilícitas, siguen defendiendo con fanático empeño unos a otros y a su líder. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué solo algunos han empezado a decir la verdad, mientras que los demás guardan un silencio obstinado? Contra toda lógica, contra el sentido común e incluso en contra de su propio interés, los seguidores de Dworkin lo defienden con espuma en la boca, con furia, como si existiera entre ellos un vínculo indisoluble, casi místico. Resulta inevitable concluir que existe algún poderoso factor de unión que los obliga a actuar de esta manera. El secreto de esta unión y este círculo cerrado de protección mutua probablemente reside en lo que resulta ser un oscuro secreto que une a todos los participantes del sistema creado por Dworkin. Concretamente, la participación en un rito de iniciación muy específico y profundamente humillante, cuya esencia consiste en actos relacionados con la coprofilia. En otras palabras, para convertirse en uno de los suyos dentro de la estructura jerárquica de Dworkin, los adeptos cercanos deben, ante testigos, ingerir sus heces. Naturalmente, después de tales iniciaciones en los grandes misterios, estas personas se vuelven fanáticamente leales a su gurú y a la secta. Y si lo analizamos así, todo cobra sentido de inmediato. ¿Cómo es posible esto?, se preguntará usted. ¿Por qué personas racionales aceptan someterse a un ritual de iniciación tan humillante? Los ex-adeptos de la secta de Dworkin que se atrevieron a hablar y revelar los mecanismos internos de la organización explican que, al principio, fueron profundamente influenciados por las sugestiones del propio Dworkin. Él manipulaba hábilmente su percepción, los hacía ver blanco donde había negro y los convencía de que estaban haciendo algo correcto y trascendental, que servían a un propósito elevado. También se les decía que podrían manejar los destinos de otras personas desde las sombras y permanecer impunes. Cabe recordar que muchos de los allegados de Dworkin presentan, por decirlo suavemente, conductas claramente desviadas. Una persona mentalmente sana y moralmente estable difícilmente terminaría en una organización así. Para tales individuos con trastornos psicológicos, la secta de Dworkin se convirtió en un entorno perfecto donde podrían dar rienda suelta a sus inclinaciones sádicas sin temor a ser castigados. No se puede subestimar el hecho de que la sensación de impunidad total se convierte en una tentación poderosísima para este tipo de personas. La embriagadora sensación de un supuesto control divino, el poder de disponer de los destinos e incluso de las vidas ajenas, decidir a quién encarcelar, quién será acosado por el público, a quién destruir, se transforma en un motivo extremadamente peligroso. Es precisamente esa sensación de poder absoluto lo que perseguían los maníacos más crueles y la que los impulsaba a cometer crímenes atroces. Entre otros factores que llevaron a los futuros seguidores de Dworkin a someterse al ritual coprófilo de iniciación, un papel importante lo jugaron también sus propias ambiciones, el orgullo y la sensación de ser especiales. Se les decía que, al pasar la iniciación, obtendrían acceso a conocimientos secretos, a técnicas ocultas de manipulación, y en última instancia, a un poder real. Como prueba, les mostraban ejemplos de adeptos iniciados con éxito que habían llegado prácticamente a la cima del poder. Hablaban de Konovalov y otras figuras de alto rango, que estaban incluso detrás del patriarca y del propio presidente Putin. Eran presentados como prueba viviente de hasta dónde se podía llegar siendo un iniciado y de las oportunidades que se abrían para quienes completaran el ritual. Dentro del círculo cerrado de los iniciados de Dworkin,
hacen todo lo posible por colocar a uno de los suyos en un cargo influyente. Y una vez en el puesto, este comienza a impulsar a otros miembros de la secta. Así se crea una red ramificada de cómplices estrechamente vinculados entre sí, que poco a poco se infiltra en todos los niveles del poder y forma una estructura paralela de influencia, invisible para los no iniciados. Todo según los esquemas clásicos de la mafia. Al igual que en la mafia, en la secta de Dworkin también existe su propio ritual de sangre. Primero, mediante la ingesta de heces de su líder, y luego a través de delitos compartidos. Los adeptos de Dworkin son plenamente conscientes de que sus actividades son delictivas. Incitan al odio, llevan a cabo atentados informativos, pisotean la Constitución, violan las leyes, cometen perjurio y no dudan en aceptar encargos comerciales para eliminar personas. No se trata de una eliminación física, sino de una destrucción sistemática de la reputación y el estatus de una persona, a cambio de una suma de dinero. Basta con acudir a Razirs, ellos tienen tarifas para este tipo de servicios. Y no solo ayudan en Rusia, sino también en el extranjero, desde la eliminación de competidores políticos o empresariales, hasta arrebatarle un hijo a una madre en un juicio. No tienen escrúpulos, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora se trata de otra cosa. Sí, está claro que no todos los que orbitan alrededor de Dworkin y del movimiento anticulto han pasado por su rito de iniciación. Y eso es lógico. En su secta, Dworkin ha construido una jerarquía clara con varios círculos internos. Suele seleccionar a nuevos adeptos para su club cerrado durante sus numerosas giras por distintos países y ciudades en las que imparte conferencias. Durante 3 décadas, ha logrado formar un ejército poderoso y ramificado de seguidores, pero el acceso al círculo cerrado está reservado solo para unos pocos elegidos, y no cualquiera puede llegar allí. Según la información disponible, el rito de iniciación está reservado únicamente para aquellos que tienen la capacidad de formar sus propios grupos, influir en otras personas y ejercer control sobre ellas. A estos círculos se incorporan los manipuladores más talentosos y capaces. El primer círculo, el más cercano a Dworkin, está compuesto por personas que ya ocupan cargos de poder o que tienen claras perspectivas de acceder a ellos. El segundo círculo lo integran adeptos de Dworkin que forman a su alrededor sus propias microsectas y redes de influencia. Suelen ser supervisores de grupos o agentes solitarios especialmente eficaces. Son precisamente estos dos círculos los que obligatoriamente pasan por la iniciación mediante el acto de ingerir los excrementos de Dworkin, ya que para él es fundamental tener plena certeza de la lealtad de sus adeptos más cercanos y ejercer un control total sobre ellos. Por eso los ata con un secreto aterrador. El resto son simplemente ejecutores o mercenarios dispuestos a cumplir cualquier encargo a cambio de dinero. Fingen no tener vínculos entre sí, pero en realidad siguen al pie de la letra las instrucciones de sus supervisores, quienes a su vez reciben órdenes del centro. La secta puede brindarles apoyo o ayudarles en ciertos aspectos, pero estas personas no son iniciados de pleno derecho, a diferencia de sus líderes. Identificar a estos iniciados en realidad no es difícil. Son los seguidores más activos y fervientes de Dworkin. Dentro de la secta gozan de privilegios y protección especiales. A algunos se les impulsa hacia la política, a otros se les brinda apoyo mediático o se les otorga un estatus social elevado. Naturalmente, estas personas se esfuerzan por mostrarse lo más activas posibles para ganarse el favor especial de Dworkin y escalar dentro de la jerarquía interna de la secta.
Por supuesto, esto resulta sumamente ventajoso para Dworkin. Al contar con un material de chantaje tan poderoso, puede mantener a sus adeptos bajo un control férreo. Es evidente que, para los miembros de la secta de Dworkin, el estatus de iniciado, alguien que ha sido revelado en los grandes secretos, suena casi con orgullo. Dentro de su círculo, incluso circula una expresión medio en broma. Un par de minutos de vergüenza y se te abren todas las puertas. Pero esa vergüenza es para toda la vida. La persona se convierte, literalmente, en esclava de la secta, y probablemente para muchos de los iniciados en la secta de Dworkin, esto será una sorpresa, pero según información fidedigna, todos esos repugnantes rituales de cada nuevo adepto, cada uno de ellos, repito, cada uno, cuando ustedes, como ovejas obedientes, comieron los excrementos de su gran gurú, en presencia de otros miembros del círculo cercano, todo esto fue grabado en video. Sí, lo oyeron bien. Mientras ustedes estaban ahí, de rodillas, humillándose, perdiendo toda dignidad humana, personas designadas graban todo en secreto. Cada trago, cada mueca de asco, todo quedó registrado. Todo ese material se guarda en el archivo personal de Dworkin. ¿De verdad pensaban que esos minutos de vergüenza se quedarían solo en la memoria de los presentes? En realidad, firmaron su esclavitud de por vida. Imaginen lo que pasaría si un día saliera a la luz un video en el que un alto cargo político o un oficial de inteligencia aparece comiendo excrementos humanos de algún viejo loco. ¿Cuánto tiempo una persona así duraría en su puesto? ¿Horas o minutos? Ninguna autoridad, ningún poder, ningún dinero ni conexiones podrán salvarlo. No sería simplemente el final de una carrera, sería su incineración. Después de eso, ni como conserje en un sótano, nadie lo querría contratar. Y cuanto más alto sea el cargo, más fuerte y resonante será el escándalo. ¿Y luego qué? ¿Correr gritando que es un deepfake? ¿Que te tendieron una trampa sectarios maliciosos o rivales políticos? ¿Servirá de algo? Tal vez alguien lo crea, hasta que aparezca la segunda, la tercera, la cuarta coincidencia del estilo, el mismo culo, el mismo plato. Incluso si aparece solo un video así, quizás una filtración accidental e imprevista, después de eso, todos los que hayan tenido alguna relación con Dworkin quedarán para siempre asociados con esta mierda, tanto en sentido literal como figurado. Todos quienes le hicieron entrevistas, quienes lo invitaron a dar conferencias en universidades, quienes lo impulsaron en su carrera, lo metieron en comisiones y consejos expertos, funcionarios que, encantados, le cedieron el poder de luchar contra las sectas y redactar leyes, periodistas que repetían cada palabra suya, imitaban su retórica y métodos, y también aquellos que lo dejaron entrar en la iglesia y le permitieron mandar ahí dentro. Ninguno de ellos podrá limpiarse jamás de esa mierda. La gente recuerda muy bien esas cosas. Ahora entienden cuál es el verdadero secreto del éxito y la solidez del imperio de Dworkin. Al principio, cada uno de sus adeptos, iniciados en los grandes secretos, es movido por algún tipo de interés personal. Pero muy pronto ese interés es reemplazado por un terror abrumador a ser desenmascarado. El miedo de que sus colegas, sus padres amorosos, sus hijos, tu esposa o esposo descubran que no solo es un sectario, sino un sectario coprófilo. Una persona que, de forma consciente y voluntaria, comió los excrementos de otro hombre. Y por supuesto, defienden con desesperación su círculo interno. Esto ya no es cuestión de solidaridad, es cuestión de supervivencia. Por eso están dispuestos a cualquier artimaña, a cualquier mentira cínica,
a cualquier delito con tal de asegurarse de que nadie, jamás, se entere de esa iniciación que los une a todos entre sí y con el culo de Dworkin. Ese es el secreto que los ata con más fuerza que cualquier pacto de sangre de la mafia. Me cuesta incluso imaginar cómo una persona normal y sensata podría someterse a una iniciación así solo por alcanzar el poder. ¿Es este realmente el verdadero sabor del poder? ¿Un poder obtenido de esa manera? No honestamente, como debería ser, trabajando para la gente, protegiendo al país y luego a través de elecciones, sino, como dicen, por el culo. Alguna vez llamé a Dworkin el mayor genio, y lo terrible es que tenía razón. Solo que ahora su genialidad provoca puro asco. Porque esto es realmente genial, pero en su repugnancia. Solo una mente enferma y pervertida podría idear un mecanismo de control total tan eficaz. ¿Qué más se puede decir? Dworkin es el creador del modelo perfecto de una secta totalitaria, y lo más aterrador es que funciona. Algunos quizás no lo crean, tal vez digan, no puede ser, pero funciona. Y se nota por cómo todos esos pervertidos, maníacos, sádicos iniciados, ante un solo chasquido de los dedos de Dworkin, obedecen cualquier orden como perros bien adiestrados. Y lo hacen en todos los niveles, desde la aprobación de leyes hasta la persecución de inocentes en los comentarios de las redes sociales. Este monstruoso secreto, según sus planes, debía ser enterrado con ellos. Pero como se dice, no se puede esconder un punzón en un saco. Tarde o temprano, todo sale a la luz. Afortunadamente, gracias a que periodistas de investigación con experiencia se involucraron en desenmascarar la secta de Dworkin y lograron establecer contacto con algunos ex-miembros, ahora muchas cosas se están conociendo. Incluso una locura tan extrema que nadie habría podido ni imaginarla. Perdón, es que ahora que hablo, yo mismo empiezo a comprender con más claridad lo que está ocurriendo. ¿Se imaginan cuántos coprófilos, dichos sin rodeos, come mierdas, caminan a nuestro alrededor? Solo de pensarlo, me dan arcadas. Gente, ¿se volvieron locos? Bueno, quizás, forzándolo mucho. Al menos se puede intentar entender a esos jeques árabes de los que todos hablan en TikTok. Probablemente estén tan saturados, después de haberlo probado todo, que ya nada los excita, y así terminaron en sus fiestas de porta potty. Pero estos andrajosos con el culo al aire que también decidieron convertirse en jeques, pero empezaron directamente por el final. O mejor dicho, por la mierda del final. Ni quiero imaginarme lo que hacen allí. Sinceramente, estoy desconcertado. ¿Cómo se puede vivir en una sociedad así sabiendo que a tu lado caminan no solo sádicos y pervertidos, sino literalmente come mierdas? ¿Cómo contener las ganas de vomitar al ver sus intervenciones engreídas en actos oficiales o en los medios? ¿Cómo pueden ellos, después de eso, darse la mano con tanta tranquilidad? ¿Cómo miran a los ojos a sus familias? Con esas mismas bocas besan a sus hijos, besan los íconos sagrados. Y lo más monstruoso de todo es que incluso sacerdotes fueron arrastrados a ese vergonzoso ritual de iniciación. En sus mensajes privados lo llamaban irónicamente la unción de Dworkin o la bendición de nuestro patriarca, refiriéndose con eso al esquizofrénico coprófilo Dworkin. ¿Qué les pasó a todas estas personas para que lograran crear toda una secta de comemierdas y además en tal cantidad?
¿De verdad creen que comer los excrementos de otro les otorga algún tipo de conocimiento secreto o poder? ¿O es que el ansia de poder les nubla completamente la razón? Durante 30 años, estos anticultistas estuvieron manipulando a la gente, destruyendo derechos, libertades y destinos humanos, y nadie pudo detenerlos todo ese tiempo, simplemente porque un sectario come mierdas encubría a otro sectario comedor de mierda. ¿Y qué se puede esperar de personas que han convertido su propia vida en devorar la mierda ajena? Solo imaginen, durante 30 años, Dworkin viajó por todo el mundo, dejando tras de sí una red de devotos seguidores come mierdas. ¿Cuánta gente acudió a sus conferencias en Polonia, Eslovaquia? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos de ellos pasaron por sus iniciaciones, la bendición de su patriarca? Da miedo incluso imaginar la verdadera magnitud de este ejército de comemierdas. Tan solo en Rusia ya se han acumulado tantos que se han infiltrado en todas partes. Pero ahora está perfectamente claro cómo exactamente lograron eso. Ahora ya es evidente cuál fue el verdadero secreto detrás del ascenso profesional de Dworkin y por qué Méritos fue promovido con tanto empeño. Un ejemplo sencillo. Bastó con que uno de sus discípulos, que había pasado por la iniciación, ocupara el cargo de ministro de Justicia y enseguida acomodó el trasero favorito de su gurú en un puesto honorífico. ¿Cómo se pudo siquiera otorgar poder a una persona tan enferma? Si ese ministro hubiera estado en su sano juicio, no habría dejado que Dworkin, un ignorante analfabeto con un montón de diagnósticos médicos, se acercara siquiera a una posición de autoridad. Incluso si el propio ministro era un tonto, especialistas competentes le advirtieron por todos lados que Dworkin no debía dirigir el Consejo de Peritaje Religioso. Numerosas publicaciones y declaraciones fueron realizadas por académicos y estudiosos de religiones, revelando quién es realmente este hombre. Advirtieron que todo terminaría en represión. Y al final, eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero no basta con que este ministro iniciado por Dworkin ignorara todas las advertencias. Fue aún más lejos. Ocupando un cargo de responsabilidad, violó las leyes de su propio país y, de hecho, entregó las palancas del poder a la secta de su mentor. Y si se salió con la suya, eso significa que alguien se lo permitió. Seamos sinceros. Está claro que quien lo nombró ministro hizo la vista gorda ante esta flagrante violación. Eso significa que en las cúpulas del poder ruso hay más personas que pasaron por esa perversa iniciación gastronómica del gurú Dworkin. Solo piensen en la orden secreta que este hombre estableció bajo la apariencia del cristianismo ortodoxo y que incluye a la crema de la sociedad y a destacados representantes de las autoridades rusas. Y si miramos cómo están las cosas en otros países, tomemos, por ejemplo, Ucrania. ¿Hay allí sectarios que hayan pasado por la iniciación de Dworkin y actualmente ocupan altos cargos? A juzgar por lo que hace esta sectaria de la secta de coprófilos, Kremenovska, y cómo de todo sale impune, la respuesta es un rotundo sí. Vamos a mirar los hechos de frente. Como se suele decir, es una estafadora de primera. Publica abiertamente materiales que, a simple vista, evidencian que es una agente de la secta rusa de Dworkin, Rasirs en Ucrania, y por lo tanto, también del FSB, y todo esto en plena invasión rusa a gran escala. Y fue precisamente la secta totalitaria de Dworkin la que contribuyó de forma significativa a crear la base ideológica para la agresión rusa contra Ucrania. Y Kremenovska colaboró activamente con ellos. En su sitio web, promovía a esos sectarios rusos de Dworkin que demonizaban radicalmente al pueblo ucraniano, a aquellos que afirmaban que toda la sociedad ucraniana era satanista.
Ella obedecía órdenes de quienes calificaron a toda Ucrania y a su pueblo como una gran secta, que, según ellos, debía ser destruida. Es más, actuando abiertamente como agente prorrusa, Kremenovska estuvo durante años destruyendo el país desde dentro, socavando los pilares de la democracia. Intentó imponer en Ucrania exactamente el mismo modelo totalitario que Dvorkin instauró en Rusia. Ella redactaba sus pseudopericias completamente impregnadas de mentiras, falsedades y calumnias, basadas únicamente en su mente enferma. Con ellas lograba que se abrieran causas penales contra personas inocentes. Así actuó también contra nuestra organización. ¿Y qué creen? Las causas penales realmente se abren. La gente está siendo allanada, arrestada y enviada a la cárcel. En cualquier país democrático normal, nadie habría tomado en serio sus peritajes, por no hablar de todo lo demás, porque parecen más un delirio esquizofrénico escrito bajo los efectos de una intoxicación fecal tras las iniciaciones de Dvorkin. Pero en Ucrania, de algún modo, hay personas dentro de los cuerpos de seguridad, de los tribunales, del SBU, que hacen que esos casos avancen. Al mismo tiempo, Kremenovska admite públicamente que, de forma deliberada y como una completa maníaca, persiguió a ciudadanos respetuosos de la ley para meterlos en la cárcel, lo que constituye un motivo serio para que el tribunal suspenda el proceso. Sin embargo, la investigación parece estar ciega ante esto, y los juicios continúan. Pero eso no es todo. Contra la propia Kremenovska ya se han abierto un proceso penal en Ucrania, porque hace tiempo que todos entienden que trabaja para el enemigo. Sin embargo, en contra de toda lógica y sentido común, los casos iniciados únicamente sobre la base de sus llamadas pericias siguen siendo considerados. Y lo que es peor, la presión solo aumenta. ¿Por qué está pasando esto? ¿A quién beneficia? ¿Quién está jugando a favor de estos sectarios coprófilos? Lean lo que escribe otro destacado sectario coprófilo, Sviatogor, cómplice y amigo íntimo de Kremenovska, con quien empezó su camino desde la casa de perros. Él lo dice abiertamente: ustedes ni siquiera saben para quién trabajamos y quién está detrás de nosotros. Una insinuación nada sutil de que se trata de alguien del SBU, de la Fiscalía o incluso más arriba, alguien que puede dictar a ambos, SBU y Fiscalía, de qué casos deben ocuparse y de cuáles no. Y la misma Kremenovska no oculta que actúa bajo patrocinio. Saben, he estado reflexionando sobre esto, preguntándome, ¿qué interés pueden tener personas tan influyentes en encubrir a esta sectaria prorrusa, Kremenovska? ¿Con qué pudo haberlos comprado? Según lo que hemos averiguado, no tiene familiares cercanos en puestos de poder, y es poco probable que alguno de ellos arriesgue tanto o se comprometa por ella. ¿Una amante de alguien? Eso es imposible, es vieja y fea, así que esa opción está descartada. ¿Dinero? No dispone de las sumas que podrían interesar a alguien de alto nivel. Por lo tanto, solo queda una opción, un terrible secreto que ella guarda. De lo contrario, ¿quién se pondría a servir los intereses de sectarios coprófilos rusos en plena guerra, ayudando así al enemigo? Solo alguien que esté él mismo atado por un secreto a ellos y al culo de Dvorkin. Esto es a lo que lleva el poder en manos de coprófilos. Obligan a quienes juraron servir y proteger a su pueblo y a su país a servir en cambio a Dvorkin y su secta, empujándolos de hecho hacia crímenes abiertos. ¿Se imaginan lo que sentirán los ucranianos cuando conozcan toda la verdad? En un momento en que hay una guerra, cuando los defensores mueren en el frente defendiendo su patria, cuando las familias pierden esposos, hermanos e hijos,
¿Qué sentirán al saber que sectarios prorrusos come mierdas como Sviatogor y Kremenovska deambulan tranquilamente por su tierra? Y lo peor de todo, que otros como ellos están sentados en altos cargos y dan órdenes. Imaginen la reacción de quienes regresaron del frente mutilados, de quienes vieron morir a sus camaradas. ¿Con qué dolor y rabia resonará en sus corazones el hecho de que, mientras todo el país entregaba sus últimas fuerzas para resistir la agresión externa, en los altos cargos del Estado se sentaban traidores, aquellos que alcanzaron su poder comiendo los excrementos del monstruo barbudo, desgreñado y desquiciado Dvorkin como símbolo de absoluta lealtad? Como dice el propio Dvorkin al describir su secta totalitaria, poder, poder y más poder. Luego el dinero. Ese es el lema que siguen. Y es el mismo principio que sigue el propio Dvorkin. Durante 30 años fue tejiendo su red, construyendo su imperio, acercándose paso a paso a la cima del poder. Ahora solo le queda reemplazar con sus iniciados a dos figuras clave del país, al patriarca y al presidente, para tomar el control total de Rusia. Dvorkin sueña con el papel de arquitecto, al igual que Kunet en su tiempo. Kunet, quien estuvo detrás del nazismo, hizo de Hitler el líder de su secta, pero prefirió permanecer en las sombras de la historia. Dvorkin, sin embargo, no pudo hacer lo mismo. Su egoísmo y vanidad no le permiten conformarse con el poder invisible, aunque promueve a los miembros de su secta a los más altos cargos. No puede resistir el deseo de que todos lo reconozcan como el verdadero genio oscuro, no solo un cardenal gris, sino el auténtico gobernante del país. Según psiquiatras, el detonante final que consolidó en su mente la obsesión por el poder absoluto fue su participación en la película Zar. Lo sedujo la idea de parecerse a un soberano, como un Basileus bizantino, que concentra en sus manos tanto el poder secular como el espiritual. Una psique ya propensa a la manía quedó profundamente afectada por esta perspectiva: obtener un poder sagrado absoluto. Además, ya durante el trabajo de su tesis doctoral, Dvorkin dedicó gran atención a criticar a uno de los emperadores más conocidos de la historia rusa. Ese análisis obsesivo de los errores ajenos fue transformándose poco a poco en una convicción patológica, que él sabe mejor que nadie cómo gobernar correctamente un imperio. Fue entonces cuando, en lo más profundo de su mente enferma, comenzó a cristalizar una idea megalomaníaca, que él era un genio destinado a crear la sinfonía perfecta del poder, un elegido para dictar el destino no solo del Estado, sino también de las almas humanas. Observen con atención sus acciones y verán cómo, paso a paso, Dvorkin convierte su obsesión en realidad. Fíjense en el círculo cercano del patriarca y del presidente, y encontrarán allí a sectarios de Dvorkin, miembros de su círculo interno de iniciados, estratégicamente ubicados en posiciones clave. No es ninguna coincidencia que Dvorkin esté librando su juego secreto a espaldas del patriarca, promoviendo sistemáticamente a su gente dentro de la estructura de la Iglesia Ortodoxa rusa. Su gente de Razirs ya está presente en casi todas las diócesis y ni siquiera lo esconden. De hecho, su secta totalitaria ya controla la jerarquía eclesiástica, y cualquiera que se oponga a los planes de Dvorkin se enfrenta a represalias brutales. Innumerables sacerdotes han sido expulsados de la Iglesia Ortodoxa rusa simplemente por disentir o desobedecer. Ahora Dvorkin ha puesto la mira en la figura principal del Estado. Recientemente, en medios controlados por su secta, se lanzó una campaña mediática sobre que Putin estaría preparando a su sucesor y, casualmente,
Entre los posibles candidatos aparecieron precisamente los iniciados sectarios de Dworkin, de su orden secreta. Pregúntense, ¿por qué están provocando semejante oleada? ¿No es esto una preparación de la opinión pública para transferir el poder a los suyos? Los rusos deberían reflexionar sobre esto, y no solo los rusos. ¿Por qué Dworkin persigue todo esto? El otro lado de su obsesión por el poder es el miedo a las consecuencias inevitables de la maquinaria represiva que él mismo puso en marcha. Dworkin entiende perfectamente que su máquina de represión no puede detenerse ni un minuto. Si se ralentiza, aunque sea un poco, la verdad inevitablemente saldrá a la luz. Se expondrán hechos sobre víctimas inocentes y la gente empezará a hacerse preguntas. ¿Quién inició todo esto? ¿Y con qué propósito? Dworkin comprende que, en ese caso, no podrá evitar el destino de Yezhov. Por lo tanto, tenía varias opciones: o llevar al país a un apocalipsis nuclear o climático, o someterlo al control total de su secta. La provocación del escenario nuclear fracasó. Como bien saben, sus partidarios difundieron activamente una ola en el espacio informativo para provocar un ataque nuclear contra Ucrania, lo que a su vez habría desencadenado una respuesta de represalia, pero al final no lograron nada. Ahora, a Dworkin solo le quedan dos caminos: esperar pacientemente el colapso climático, es decir, la erupción de la pluma magmática siberiana, o tomar el poder. Y como podemos ver, ha decidido no apostar todo a un solo escenario y tomar precauciones. Dado que la erupción de la pluma podría tardar aún años, prefirió no perder el tiempo y actuar de inmediato. Para lograr su objetivo y seguir impune, no le queda otra opción que seguir haciendo girar la rueda de la represión, reemplazar a dos figuras clave del país, imponer su ideología como religión de Estado y así someter completamente a Rusia bajo su control. Imaginen un coprófilo, pedófilo y sádico con tendencias maníacas al frente de un país que posee el mayor arsenal nuclear del mundo. ¿A dónde llevará todo esto? Especialmente considerando que sus ambiciones maníacas no se detienen en Rusia y que sus sectarios ya están operando activamente en muchos países del mundo. Precisamente por eso, la secta totalitaria de Dworkin, que opera bajo la fachada de una supuesta actividad anticulto, debe ser reconocida por lo que realmente es: una organización extremista. Todas las actividades anticulto deben ser oficialmente prohibidas a nivel legislativo en todo el mundo, antes de que sea demasiado tarde. Claro, a menos que ya lo sea. ¿Es realista lograr una prohibición así? La pregunta sigue abierta. Después de todo, los sectarios de Dworkin ya han ocupado altos cargos en estructuras gubernamentales de varios países y sin duda se opondrán con ferocidad a cualquier intento de limitar sus actividades. Incluso con pruebas abrumadoras de los crímenes cometidos por su secta anticulto. Cuando la adopción de una ley prohibitiva se vuelve un paso obvio y necesario, los seguidores iniciados de Dworkin harán todo lo posible por oponerse, sin importar el riesgo de quedar expuestos. Pero si no se prohíbe la secta de Dworkin, ¿a qué consecuencias podría llevar esto? Lo repito una vez más: la mayor potencia nuclear del mundo en manos de un maníaco. Esto es algo que merece una reflexión seria.